Hola a todos, bienvenidos a esta clase donde abordaremos un tema fundamental para quienes están interesados en la investigación cualitativa. El tema es el estudio de casos como método de análisis de datos cualitativos. Hoy vamos a descubrir cómo podemos investigar a fondo un fenómeno, una persona o una institución para poder entender su complejidad en su contexto real. El propósito de esta clase es comprender el método de estudio de casos como una técnica de análisis cualitativo, así como sus características, su utilidad en la investigación, su análisis de datos y su aplicación práctica. ¿Han leído o escuchado alguna historia o alguna investigación que narre con detalle lo que le ocurrió a una persona, a un grupo o a una institución y cómo lo vivieron? Bueno, pues empezaremos explicando qué es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo es un enfoque que explora y que busca comprender fenómenos sociales desde una visión interpretativa, profunda y contextual. Este se enfoca en cómo y por qué suceden las cosas, trabajando con datos no numéricos, los cuales pueden ser textos, audios, imágenes, entrevistas, notas de campo, observaciones y otros más. Lo que busca realmente el análisis cualitativo es comprender profundamente un fenómeno. Imagina que queremos saber por qué algunos estudiantes abandonan la escuela. En vez de aplicar una encuesta con opciones, entrevistamos a 3 estudiantes que dejaron la escuela y de esta manera podemos descubrir su historia, sus emociones y su entorno familiar. A eso nos referimos con análisis cualitativo. Ahora, el estudio de casos es un método cualitativo que consiste en examinar a profundidad un caso único o limitado para poder comprender un fenómeno en su contexto real. El estudio de casos se caracteriza porque puede estudiar a una persona, a un grupo, a una institución, a una comunidad, a un evento o a una situación en su contexto real, basándose en la triangulación de información, la cual se puede dar por medio de entrevistas, de observaciones, de documentos, de fotos y otros instrumentos que se utilicen. El estudio de casos es flexible, contextualizado y narrativo. Por ejemplo, una investigación sobre una primaria indígena que ha preservado la lengua originaria a pesar del contexto urbano. El investigador va a pasar tiempo ahí, va a entrevistar a maestros y padres, a observar clases y así reconstruir cómo la comunidad ha resistido la pérdida cultural. Este método permite obtener una visión rica, profunda y contextualizada, y es útil cuando se quiere comprender la complejidad, cuando se quiere documentar buenas prácticas o incluso cuando se quieren estudiar casos excepcionales. Hay diferentes tipos de estudio de casos, entre los cuales se encuentran el exploratorio, que es cuando se conoce poco sobre el fenómeno de estudio, el descriptivo, que nos va a ofrecer una descripción detallada del caso, el interpretativo, que busca comprender significados ocultos, y el de múltiples casos, que compara varios casos para encontrar patrones y significados. Ahora, las fases para llevar a cabo el estudio de casos en una investigación empieza con la selección del caso. Para seleccionar el caso debe de ser relevante, representativo
o excepcional. Después se va a la recolección de datos, que se da mediante entrevistas, diarios, observaciones, documentos o los instrumentos que necesiten utilizar. Luego se da la organización de los datos, ya sea por medio de la transcripción, de la codificación, de la agrupación por temas o de la manera en la que se le haga más fácil al investigador. Lo siguiente de ahí es el análisis de los datos, para saber si es temático, narrativo o comparativo. Y por último, se da la presentación de resultados, en donde se va a redactar el caso resaltando los aprendizajes o los significados encontrados. El método de casos es un método de análisis de datos cualitativos, entre los cuales se pueden encontrar el temático, que se refiere a identificar patrones y temas comunes, el narrativo, para reconstruir cronológicamente un caso, y el comparativo, en donde se usan varios casos. Este método se puede utilizar en trabajos de investigación para analizar casos educativos, clínicos o sociales, para comprender trayectorias de vida o para evaluar programas e intervenciones. Este método está fundamentado en la epistemología cualitativa, teniendo una visión constructivista e interpretativa del conocimiento, buscando comprender significados y realidades contextualizadas. También se fundamenta en la multifocalidad, en donde un caso puede ser analizado desde diferentes fuentes de datos y perspectivas. Y por último, se fundamenta en la importancia del contexto, en donde el fenómeno que se estudia dentro de su entorno en el que ocurre. Este método se caracteriza porque busca profundidad más que amplitud. Se hace un estudio intensivo de uno o pocos casos. Se da un análisis contextualizado y narrativo y usa múltiples técnicas de recolección de datos que ya se han mencionado anteriormente. Algunas de sus ventajas es que permite estudiar fenómenos en profundidad y en detalle, que captura la complejidad y la subjetividad de las experiencias humanas, que es ideal para contextos en donde la intervención del investigador es cercana y que es útil para documentar buenas prácticas o experiencias únicas. Aún así, puede presentar algunas limitaciones, como el ser criticado por la subjetividad del investigador, además de que requiere un tiempo prolongado para la recolección y el análisis de los datos, y que la selección del caso puede ser cuestionada si no es justificada de manera adecuada. El método de estudio de casos no es solo una técnica para escribir sobre experiencias singulares. Es una forma de investigar con profundidad, con empatía y con rigor, reconociendo que los fenómenos sociales no se reducen a números, sino que están hechos de personas, de contextos, de emociones y de decisiones. Este método es una herramienta poderosa para quienes buscan dar voz a los actores sociales, comprender procesos complejos y proponer soluciones desde el entendimiento profundo. En el campo educativo, social, psicológico y organizacional, este método permite iluminar realidades invisibles, aprender de las experiencias reales y así diseñar mejores prácticas. Además, para los futuros investigadores, es importante elegir el método adecuado según el propósito de la investigación.
Si lo que se busca es comprender, explicar desde dentro y contextualizar el caso, el estudio de casos es un excelente camino para esa investigación. Y ya para cerrar el tema, vamos a hacer como ejemplo un caso práctico. En una escuela primaria pública ubicada en una zona urbana marginal, el grupo de sexto B presentaba altos niveles de conflicto entre compañeros, con insultos, burlas, peleas físicas, acoso escolar y otras más. La directora, en conjunto con una docente de formación cívica y ética, implementa un programa piloto de mediación entre pares durante un ciclo escolar. Primero, en la selección del caso, se seleccionó al grupo de sexto B, por ser representativo de una problemática relevante, que es el conflicto escolar en este caso, y por ser el primer grupo donde se aplicaría el programa. Este se consideró un caso único y descriptivo interpretativo. Después, para la recolección de datos, se vieron los instrumentos que iban a ser utilizados, entre los cuales estuvo la entrevista semiestructurada a la maestra titular del grupo, a 3 estudiantes mediadores y a 2 estudiantes que participaron como caso mediado. También se utilizó la observación participante en 10 sesiones del programa, la revisión de actas de incidencias antes y después del programa y el diario de campo de la investigadora. Para este caso en particular, el tipo de análisis cualitativo aplicado fue el análisis temático, que se dio mediante codificación abierta y axial. Se identificaron temas recurrentes como cambios en la forma de resolver conflictos, empatía y escucha activa, liderazgo positivo entre los estudiantes y una mejora en la relación con la docente. Entre los resultados encontrados en esta investigación se dio la reducción de incidentes, en donde se registró una disminución del 60% en reportes de conflictos entre compañeros, según las actas de convivencia. También la transformación en el lenguaje, donde los estudiantes comenzaron a utilizar frases como "quiero hablarlo contigo", "vamos a calmarnos" o "te entiendo pero me molesta eso". También se dio en la percepción del grupo que el ambiente mejoró mucho y que ya no hay tantos gritos o burlas como había anteriormente. Y por último, el rol de los mediadores, en donde los estudiantes que fueron elegidos como mediadores se sintieron valorados y así desarrollaron habilidades de liderazgo, de autocontrol y de comunicación. En este caso, se puede ver que el programa de mediación entre pares tuvo un gran impacto positivo en la convivencia del grupo, en donde se permitió comprender cómo una estrategia bien acompañada puede transformar no solo a la conducta, sino las actitudes y los valores dentro del aula. Se vio cómo se dio una gran disminución de conflictos y una mejora en el ambiente escolar, cómo se dio el desarrollo de habilidades socioemocionales para escuchar activamente, controlar sus emociones y resolver problemas sin recurrir a un adulto por parte de los estudiantes, además de que se dio una mayor participación y protagonismo estudiantil y una percepción positiva del programa por parte de la comunidad escolar.
También se dio el fortalecimiento del vínculo entre los alumnos y los docentes. A través de este caso podemos ver cómo un método cualitativo como el estudio de casos nos permite profundizar en realidades escolares que a menudo no se entienden con solo mirar números. La convivencia escolar no se transforma con una fórmula, sino con la comprensión del contexto, las personas y los procesos. Esto demuestra que incluso en contextos de vulnerabilidad se pueden generar prácticas escolares innovadoras y efectivas. Nos enseña que en la investigación educativa es fundamental ir más allá de lo evidente, escuchar, observar y analizar a fondo un caso que puede inspirar cambios en otros contextos. Ahora los invitamos a reflexionar. ¿Por qué este caso es ideal para estudiarse desde el enfoque cualitativo? ¿Qué técnicas de recolección de datos se utilizaron? ¿Qué hubiera pasado si se analizara con un enfoque cuantitativo? ¿Qué aprendizajes se pueden aplicar a otras escuelas? A veces, un solo caso bien contado puede cambiar muchas prácticas, porque cuando comprendemos una historia real con sus matices, aprendemos más que con 100 estadísticas. He aquí la importancia del estudio de casos como método de investigación cualitativo. Bueno, es todo por el video de hoy. Espero que les haya ayudado mucho a entender un poco más acerca del tema y de la gran importancia que tiene para la investigación. Esperemos que hayas aprendido mucho.